En este tema vamos a estudiar la naturaleza de la materia, y fueron los antiguos griegos los primeros en plantearse cómo estaba constituida la materia. Entonces surgían dos dudas principales. La primera era si existía una única sustancia que se adoptaba distintas formas, o si existían distintos e infinitos principios a los que se debe la diversidad de las sustancias que se conocían en ese momento. Es decir, si era una única sustancia que tomaba diferentes formas para formar la madera, el vidrio, un metal, o si eran específicamente una partícula que era la que formaba el hierro, una partícula la que formaba el vidrio, y así sucesivamente. Entonces surgían en contraposición las opiniones, por ejemplo, de Empédocles y de Anaxágoras. Empédocles opinaba que todo lo que era la materia estaba formada por 4 elementos, que eran fuego, tierra, agua y aire, que se combinaban en distintas proporciones. Él lo explicaba como, según el amor o el odio, se combinaban de distintas maneras, y según los porcentajes en los que se combinaban de cada uno, eran las distintas sustancias que se iban formando. Anaxágoras, en cambio, pensaba que era una única sustancia, una única unidad, que se presentaba en distintas proporciones en las distintas sustancias, de manera tal que todas las sustancias tenían un poco de todo. Luego de Anaxágoras, una segunda duda era si la materia era continua o era discontinua. Es decir, si se podía ir dividiendo en fracciones cada vez más pequeñas en forma indefinida, o si existía un límite, y a ese límite se le llamaba átomo, es decir, un límite en el cual ya la materia no podía dividirse más. Los que pensaban en la discontinuidad de la materia hablaban de estas partículas indivisibles, a las que llamaban átomos, precisamente. Bien, Demócrito dijo que era que se trataba de una única sustancia repartida de distintas formas, y que se mezclaban de maneras diferentes y en proporciones diferentes para generar distintas sustancias. A esas partículas él los llamaba átomos. Y así vino luego, después de esto, estamos hablando 400 años antes de Cristo, vino un periodo largo donde la alquimia fue la que predominó, pero no se interesaba mucho por el estudio de la naturaleza de la materia, sino que más que nada se preocupaba por la búsqueda de la piedra filosofal. Entonces, alrededor del 1800 después de Cristo, Dalton es el primero que utiliza el método científico, y basado en el método científico enuncia su teoría atómica de Dalton, que recibió el nombre de teoría congruente de Dalton. En la actualidad se la reconoce como la teoría atómica de Dalton, y fue el primero que con bases científicas pudo dar 4 postulados para su teoría atómica. Esta teoría atómica tiene un valor histórico, pero no es la que predomina en la actualidad, y ya vamos a ver por qué. En su primer postulado él decía que la materia es discontinua, que está formada por partículas muy pequeñas denominadas átomos, que no se pueden dividir por ningún procedimiento físico conocido. En la actualidad hay evidencias
de que el átomo se puede dividir en partículas subatómicas. Es decir, que este primer postulado en la actualidad carece de sentido. En el segundo postulado decía que los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí e iguales en peso, mientras que los átomos de elementos diferentes tienen propiedades diferentes, como su peso, su afinidad, etc. Este postulado tampoco tiene validez en la actualidad, porque cuando él lo enuncia todavía no se tenía idea de la existencia de los isótopos, que fueron descubiertos un poco más tarde. Y los isótopos son átomos del mismo elemento, pero que tienen distinto peso atómico. Por lo tanto, este postulado en la actualidad tampoco es válido. El tercer postulado dice que los átomos de un elemento no se transforman en tipos de átomos diferentes mediante reacciones químicas, que los átomos no se crean ni se destruyen en las reacciones químicas. Él estimaba que se unían átomos de distintos elementos en distintas proporciones para formarnos los compuestos químicos. Y en su cuarto postulado nos dice que los compuestos químicos están formados por átomos de distintos elementos en proporciones numéricas sencillas. Un compuesto dado tiene siempre el mismo número relativo de átomos, y es exactamente lo que pasa. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la sustancia agua, el número relativo de átomos es siempre el mismo, 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. De la misma manera, si analizamos el anhídrido carbónico, tenemos 2 átomos de oxígeno por cada átomo de carbono. Bien, toda la materia se compone de átomos, y los átomos son la unidad que conserva la estructura cuando se producen las reacciones químicas. Es decir, ellos simplemente se unen, pero conservan cada uno su estructura. Al estar unidos, forman los distintos tipos de sustancias. Por ejemplo, acá tenemos 2 ejemplos. Bien, los átomos se sabe en la actualidad que tienen un tamaño de entre 2 y 5 Armstrong. Recordemos que un Armstrong es 10 a la menos 9 metros. O sea que son partículas sumamente pequeñas y que no hay manera que las podamos ver. En cuanto a la estructura la estructura atómica, hasta fines del año 1800 se consideraba que el átomo era una esfera indivisible, de cuya unión con otros átomos, con otras esferas de otros elementos, surgían los compuestos químicos. En la actualidad, o sea, se sabe que ciertos fenómenos físicos y químicos presuponen que el átomo está formado por partículas subatómicas, y en la actualidad se sabe que existen más de 30 partículas subatómicas que se unen para formar los átomos. De esas más de 30 partículas, las que nos interesan son los protones, los electrones y los neutrones. Las 3 partículas poseen masa, es decir, son materiales las 3, pero hay una diferencia. Los protones poseen una unidad de masa y poseen una carga eléctrica positiva. Los electrones también poseen masa, pero la masa es 1840 veces menor que la del protón, 1840 veces. Por lo tanto, es como que esta masa, si bien existe, es despreciable frente al tamaño del
frente a la masa del protón. Por lo tanto, se la desprecia, se la considera como que los electrones tienen masa cero, pero tienen carga negativa, la misma magnitud de carga que el protón, pero de signo contrario. Es decir, en valor absoluto es la misma carga, pero de distintos signos. Mientras que el neutrón, como el nombre lo indica, presenta casi el mismo valor de masa que el protón, un poquito más de masa, pero muy poca cosa. Entonces se considera como que tiene la misma masa del protón, mientras que su carga es cero, por eso su nombre de neutrón. El número de protones que existe en el átomo, que se concentran en el núcleo del átomo, ya lo vamos a ver, al número de protones se lo denominó, Moseley lo denominó número atómico y se lo representa con la letra Z mayúscula. Moseley es quien define al número atómico como el número de protones. Ahora bien, en algún momento se dice los protones tienen carga positiva, los electrones tienen carga negativa. Se podría suponer que de la unión de un protón con un electrón se podía obtener un neutrón que tiene carga cero porque las cargas se neutralizan. Y también hay una coincidencia en la masa. La masa del protón es de una unidad de masa atómica, o una UMA. La masa del electrón dijimos que es 1840 veces menor, por lo tanto se considera como que los electrones no tienen masa, se considera despreciable. Y la masa del neutrón también es de aproximadamente una UMA, o sea que se podría considerar como que el neutrón fuera un protón que se une a un electrón. Anulan su carga y la masa que va a tener esa partícula, ese neutrón, va a ser la masa del protón, porque la del electrón, como dijimos, se consideró despreciable. Este número atómico es el que caracteriza a los elementos químicos. Es decir, que los distintos elementos químicos que existen, la diferencia que existe entre el átomo de un elemento y el átomo de otro elemento es el número de protones que están contenidos en su núcleo. Como el átomo es eléctricamente neutro, quiere decir que el número de cargas positivas tiene que ser igual al número de cargas negativas para que se neutralicen y la suma algebraica nos dé cero, carga eléctrica cero. Pero lo único que se mantiene siempre constante en los átomos de los elementos es el número de protones, ya que debido a la afinidad por los electrones, algunos átomos pueden ganar electrones tomando carga negativa, es decir, se transforman en iones negativos o aniones, mientras que otros tienen poca electronegatividad y tienen tendencia a perder electrones, entonces van a tener menos electrones que la cantidad de protones que contienen en el núcleo. Por lo tanto, van a ser especies cargadas positivamente, en este caso, y se los llama cationes. Bien, con respecto a los símbolos y fórmulas que son tan utilizados por los químicos, se decidió utilizar símbolos para cada uno de los elementos que se iban conociendo. Entonces, de esa manera, los símbolos de cada uno de los elementos podían representarlos para expresar las ecuaciones químicas mediante las cuales se puede representar
se puede representar lo que sucede en el interior de un tubo de ensayo o de un reactor donde se está produciendo una reacción química. Entonces, para ello se ideó una fórmula que es la de los elementos químicos, que consistía en utilizar la inicial del nombre del elemento químico en mayúscula. Ahora, había muchos elementos, por ejemplo, hidrógeno y helio, que comenzaban con la misma letra. Entonces ya la inicial, en un caso, por ejemplo, se podía llegar a utilizar, en el caso del hidrógeno, pero no para el helio. O sea, para el hidrógeno decimos, bueno, H mayúscula es el símbolo químico del hidrógeno. Pero para el helio, para el elemento helio, la H ya estaba ocupada para el hidrógeno. Entonces se utiliza alguna letra característica del nombre en minúscula. O sea, la primera letra siempre va en mayúscula, la segunda siempre en minúscula. Entonces, bueno, se decidió, por ejemplo, para el caso del helio, la H mayúscula y E minúscula. Ahora bien, Berzelius, que fue quien ideó este método, se encontró con que había sustancias que Berzelius se encuentra con que hay sustancias que en distintos idiomas se pronuncian de manera diferente. Por ejemplo, el hierro. Nosotros lo nombramos como hierro. En francés es fer. En inglés es iron. En alemán es Eisen. Es decir, el mismo elemento en los distintos idiomas se complica para poder elegir. Entonces, Berzelius se basó en los símbolos químicos, colocarlos al nombre del elemento en latín, ya que el latín era el idioma universal en el sistema científico, en el vocablo científico. Entonces, el hierro en latín es ferrum. Entonces optó por la F mayúscula, pero la F mayúscula ya estaba asignada al elemento flúor. Entonces recurrió a otra letra dentro del nombre y decidió la E. Por lo tanto, F mayúscula, E minúscula es el símbolo químico del hierro. Y claro, como nuestro idioma deriva del latín, hay muchos símbolos que coinciden con el nombre en castellano, pero hay otros que son diferentes. Por ejemplo, el azufre en latín es sulfur. Entonces se le asignó el símbolo, la letra S mayúscula, que no estaba ocupada hasta ese momento para ningún elemento. El cobre, por ejemplo, en latín es cuprum. Entonces la C mayúscula, pero la C mayúscula ya estaba asignada al carbono. Por lo tanto se buscó otra letra y se decidió la U minúscula. C mayúscula, U minúscula, símbolo químico del cobre. ¿Qué otro elemento? Por ejemplo, con el hierro. Dijimos que hierro viene de ferrum y que se había optado por la F y la E, ya que la F sola estaba asignada a otro elemento. ¿Qué otro elemento teníamos? El fósforo. El fósforo en latín es phosphorus. Entonces
se optó por la letra P mayúscula. Bien. Otro elemento era, por ejemplo, el sodio. Sodio en latín es natrium, y la N mayúscula ya estaba asignada al nitrógeno. Por lo tanto, es la N mayúscula seguido de la A minúscula, como deriva del nombre. Entonces, el símbolo químico del elemento sodio es N mayúscula A minúscula. Otro elemento es el potasio. Estamos hablando de los elementos más comunes, que son con los que vamos a trabajar nosotros en nuestro curso. El potasio en latín es kalium. La letra K no estaba asignada a ningún elemento, por lo tanto se le asignó al potasio la letra K mayúscula. Tenemos, por ejemplo, el caso de plata, que en latín es argentum. Entonces, A ya estaba asignada, AR tampoco se podía porque estaba asignada al argón, entonces se siguió con la G, y este quedó como símbolo químico del elemento plata. Otro elemento era el oro, que en latín es aurum. Entonces, la A ya estaba ocupada, se le asignó la segunda letra, la U minúscula. Otro elemento es el estaño. El estaño en latín es stannum. S mayúscula, sola ya estaba asignada al azufre. Por lo tanto, había que seguir con otra letra que en el nombre sonara como fue directamente la N. Entonces, S mayúscula, N minúscula, quedó como símbolo para el estaño. Otro elemento era el plomo, que en latín es plumbum. Entonces se eligió la P mayúscula y la B para el símbolo químico de este elemento. Así como los elementos químicos se representan con símbolos, los compuestos químicos también. Los compuestos químicos, si recordamos la clasificación que vimos en el tema anterior, las sustancias elementales o simples estaban formadas por átomos de un mismo elemento, mientras que las sustancias compuestas estaban formadas por la unión de átomos de dos o más elementos. Entonces, de esa misma manera, así como los símbolos, se representa a los compuestos químicos y se representan por su fórmula química. Entonces, de esa manera tenemos, por ejemplo, el agua, tenemos el anhídrido carbónico, tenemos otro compuesto que es el metano, que está formado por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Ahora, estas fórmulas son las llamadas fórmulas empíricas o brutas, que solamente la única información que me dan es la proporción relativa de átomos de cada elemento, es decir, cuáles son los elementos y en qué cantidad está. Entonces, van los símbolos seguidos a la derecha por un subíndice que me indica la cantidad de veces que tengo ese átomo. Y el subíndice que no se utiliza es el subíndice 1, que no se utiliza, por ejemplo, acá no tenemos oxígeno 1, porque la presencia del símbolo químico ya me está indicando la existencia de un átomo. Entonces, esto, como dijimos, son las fórmulas brutas o empíricas.
Pero tenemos otras fórmulas que son las desarrolladas. Las desarrolladas muchas veces nos dan idea de la forma de la molécula. Por ejemplo, la molécula de agua que veíamos acá, tenemos el átomo de oxígeno unido a 2 átomos de hidrógeno. Estos guiones que me separan a los elementos son lo que nos representan la unión química entre ese átomo de oxígeno y cada uno de los átomos de hidrógeno. En este caso estamos hablando de una molécula que es angular, donde si nosotros la miramos de frente, los 3 átomos están en el mismo plano. Pero tenemos otras moléculas, como por ejemplo la del metano, que es espacial, es decir, no están los 4 átomos sobre el mismo plano. Si nosotros observamos, si la miramos hacia de frente, vamos a ver que este átomo de hidrógeno, el átomo de carbono, que sería el del centro, y este átomo de hidrógeno, se encuentran en el mismo plano. Pero este átomo de hidrógeno está hacia un costado del plano, sobresale del plano, y este átomo de hidrógeno sobresale hacia el otro lado del plano. Si nosotros vemos este plano que tenemos hecho con el cartoncito, ¿qué vamos a ver? Que en el mismo plano tenemos el átomo de carbono, este hidrógeno y este hidrógeno, mientras que del plano hacia un lado sobresale este átomo de hidrógeno y hacia el otro lado sobresale este otro átomo de hidrógeno. Bien, entonces esto ¿cómo lo representamos? Los 3 átomos que se encuentran en el mismo plano se representan con líneas llenas. Es decir, tendríamos el átomo de carbono, el hidrógeno que va hacia arriba y este hidrógeno. Están en el mismo plano. Pero tenemos un átomo de hidrógeno que, si estos están en el plano del pizarrón, un átomo de hidrógeno sobresale hacia adelante, mientras que el otro átomo de hidrógeno sobresale hacia atrás del plano del pizarrón. ¿Cómo representamos eso? El que sobresale hacia adelante, si acá tenemos el plano y este es el que viene para adelante, lo representamos con una cuña. De esta manera, y la cuña me está indicando como que las líneas llenas me están indicando que estos 3 átomos están en el plano del pizarrón. La cuña me indica que este hidrógeno sobresale hacia adelante. Y también dijimos que teníamos uno que va hacia atrás del pizarrón. Bueno, el que va hacia atrás del pizarrón se lo representa con líneas punteadas. Esto entonces son las fórmulas empíricas o brutas, mientras que estas son las fórmulas estructurales. Y se las llama estructurales porque me dan la estructura espacial que toma esa molécula en el espacio. Y me da idea también de los enlaces químicos, de las uniones químicas entre los distintos átomos.